En Perú vengo por el tema para conocer un poco los movimientos de izquierda y bueno, caigo con ustedes para conocer un poco de Gesta Libertaria, ¿no? Yo soy Joaquín Romero, soy de Gesta Libertaria. Conocer un poco la historia de Gesta, cómo se forma, el rompimiento que tienen desde la época de la FEL. Voy a tratar de ser como bien sintético, porque igual es harto. Les recomiendo visitar un poco nuestro blog, que ahí tenemos como hartos documentos que también hablan como un poco de eso, como de los balances que hemos hecho respecto como... ¿Cuál es el blog? Ese proceso. gestalibertaria.wordpress.com. Bueno, nosotros como organización, nuestros orígenes están en la organización que es el Frente de Estudiantes Libertarios y la Organización Comunista Libertaria, una organización que lleva 10 años de trabajo como en el campo como del comunismo libertario, que el año 2013 enfrenta un proceso de discusión estratégica muy fuerte respecto a cuál era el devenir del movimiento libertario, en específico un cambio en la táctica de lo que se venía implementando hasta ese momento como de la tradición histórica del anarcocomunismo. Esta estrategia pasaba como a nuestro entender, o sea, ya lo que nos explicaron, por definir, como partía definiendo que el movimiento popular en Chile había tocado techo. O sea, que el movimiento popular era incapaz de generar más avances o más ganadas como desde solamente la trinchera de la calle, de la movilización, y que era necesario dar un salto para agrupar a nuevos sectores sociales que podían como permitirnos ampliar las espaldas del movimiento social, o sea, un sujeto definido bastante abstractamente, bastante ambiguo, y este sujeto es como los sectores medios, los estudiantes, la clase media, los pequeños empresarios, y para llegar a este sector difuso, no organizado, pero con relevancia en la opinión pública, era necesario adquirir como una apuesta de carácter electoral. O sea, entrar a disputar la institucionalidad para generar como una especie de quiebre al interior de la misma, que es lo que se conoce como la ruptura democrática, que permitiese ampliar como los espacios de disputa del movimiento social en el modelo neoliberal chileno. A nuestro entender, dicha apuesta era errada, y por no decir derechamente reformista, por varios elementos. Pues el primero de ellos, o sea, por una parte está como toda la crítica como histórica que el anarquismo tiene como hacia el aparato estatal y hacia como el entendimiento de lo que es como la lucha política en el plano parlamentario, pero también por el hecho como de que consideramos que el análisis respecto como de lo que podía avanzar o no el movimiento popular partía como de un supuesto errado de que el movimiento popular en Chile recién se estaba rearmando. O sea, no existía algo así como un límite del movimiento, sino que existía una potencialidad del movimiento popular. Dicha diferencia sustancial también obedece a que los sectores medios, a nuestro juicio, no juegan nunca un rol progresivo para las clases como oprimidas o subalternas, sino que por lo general son sectores que pueden tener posiciones progresistas, pero que siempre están atados de manos al modelo de dominación, o sea, a los intereses de la clase burguesa. Con esa diferencia como en mente es que nosotros como que decidimos como terminar nuestra militancia en esa organización, quebrar, y nos separamos como informamos un núcleo militante que se llamaba ERL, Estudiantes Revolucionarios Libertarios, que fue un espacio como de repliegue en el fondo para poder rearmarnos y empezar a proyectar la organización hacia adelante. Esa experiencia como que nos duró un par de meses hasta que decidimos dar origen a una nueva organización, que es la Gesta Libertaria, cuyo proceso como de consolidación termina este verano con nuestro primer congreso como organización, en el que tomamos como que en el fondo zanjamos como los límites como en el cuales se enmarca nuestra apuesta como político-revolucionaria desde el campo del anarquismo, básicamente con varias definiciones que nos terminan por separar más radicalmente de la izquierda libertaria y que nos separan también del FCL. Son, entiendo, como definiciones que abarcan como desde el sujeto revolucionario, la apuesta estratégica y el modelo de organización. Elementos que por supuesto están siempre constantemente sujetos a evaluaciones y a modificaciones según el avance de la lucha de clases, pero que en resumidas cuentas nosotros como que lo vemos así. Primero, para nosotros como el sujeto central, o sea, de partida como el problema del sujeto para nosotros es un tema que parte por entender que el sujeto revolucionario existe, es la clase trabajadora. La clase trabajadora es la que se encuentra como la que está como definida en el fondo como todos los que son propietarios solamente de su fuerza de trabajo para subsistir, que la contrarrevolución neoliberal, contrario a lo que sostiene la izquierda libertaria, no desintegró la clase trabajadora, sino que solamente la reordenó en el nuevo mapa en la que la dominación burguesa se reestructuró.
Por tanto, el problema central no es si el sujeto existe o no, sino cómo la clase trabajadora se convierte en fuerza política principal. O sea, cómo nosotros como asumimos la tarea de que la clase trabajadora emerja con un proyecto histórico de carácter socialista, libertario, capaz como de vencer a la burguesía e instalar como una nueva sociedad. Para lo cual, nosotros también como nos separamos también de la estrategia histórica del poder popular, que era la estrategia que tiene la FCL, que tiene izquierda libertaria también, entendiendo que el poder popular es una estrategia que apuesta por, primero, un multisujeto como popular, no definido, de contornos bastante como ambiguos, procedente de la tradición mirista que buscaba como generar base social, que buscaba generar base social para impulsar a la vanguardia revolucionaria como a la toma del poder, más no con una vocación de victoria de la clase trabajadora, que en el fondo es el único sujeto como, a nuestro entender, llamado capaz de hacer la revolución y de superar como la sociedad burguesa. Por lo mismo nosotros como que, y además también, porque consideramos que el poder popular tiene como supuesto la idea de generar una especie como de base social que impulsa una vanguardia y no necesariamente un proceso en el cual es la clase trabajadora la que toma las riendas del proyecto histórico. Por lo mismo nosotros abandonamos ese concepto y en el fondo nuestra apuesta estratégica es la construcción de un frente político de masas de la clase trabajadora capaz de emprender la lucha política en el presente para impulsar el proceso de revolución y transformación socialista de la sociedad. Y ese a grandes rasgos es nuestra estrategia como del periodo. En la táctica eso implica desde el campo estudiantil la construcción de un frente educativo que agrupe a trabajadores de la educación, estudiantes secundarios, universitarios y técnicos en un proceso de construcción de base que supere las estructuras burocráticas tanto del CONFECH como del Colegio de Profesores y que sea capaz de unificar este proceso de lucha como que se está dando en el campo educativo desde una perspectiva de la clase trabajadora que permita constituirse una experiencia de lucha y de combate que después pueda ser asimilada y complejizada como una lucha de la clase trabajadora en su conjunto. Esa es como nuestra apuesta en el presente y nuestro desafío como organización en este momento es convertirnos en una organización ya no solamente estudiantil, sino una organización de la clase trabajadora. Y ahí es donde están nuestros esfuerzos como orgánicos y políticos por el momento. No sé si los compañeros me quieren complementar. Solo una cuestión, el tema del sujeto revolucionario, o sea, ustedes ven la clase trabajadora total en sí no, porque en el Perú hablar de una clase trabajadora es bien complicado, ¿no? O sea, la clase trabajadora está alienada, el tema industrial no es tan potente, tan fuerte, ¿no? Más bien allá el tema campesino, el tema de la agricultura, el tema de los trabajadores de repente que están en proyectos mineros están cada día también más alienados, ¿no? Entonces, o sea, ya el tema de las protestas sociales, por ejemplo, se ha visto más conciencia en las posiciones antimineras, en las posiciones antiproyectos capitalistas. O sea, acá también por el sector mapuche, o sea, ¿cómo ven esa cuestión? Sobre todo. Sector estudiantil en Santiago, los compañeros mapuches que están también en constante lucha por territorio. O sea, el sujeto en sí, ¿cómo estarían? Porque allá, por ejemplo, hay un compañero, Cristian Guillén, que habla del sujeto revolucionario por la clase informal, el sector informal, que la derecha está cada día cooptándola más en base a créditos, en base a préstamos de los bancos, etcétera. ¿Cómo ven, o sea, específicamente el tema del sujeto revolucionario? Ahí está, mira, bueno, como te explicaba, el problema no es el sujeto, o sea, para nosotros los trabajadores son todos los que tienen que, como dependen de su fuerza de trabajo para subsistir, y ahí, bueno, están los campesinos, obviamente, están los trabajadores. Acá Chile tampoco tiene una estructura industrial fuerte, salvo los sectores como estratégicos de la producción, que son los mineros, los portuarios, los forestales, de una economía muy extractivista, pero también tenemos una economía basada como muy en lo informal, sector terciario de servicio, pero para nosotros como que todos aquellos que son de alguna forma que están bajo esa dependencia de relación bajo la relación de dependencia capital-trabajo son trabajadores y por tanto existen como sujetos. La pregunta es cómo esos sujetos se organiza y se consolida como fuerza política principal, o sea, como una fuerza con un proyecto histórico transformador revolucionario. Entonces el problema no es si el sujeto existe o no, si el sujeto para nosotros existe, el tema es cómo da el salto a convertirse en un sujeto político. Y ahí es una distinción importante porque, por ejemplo, para nosotros los microempresarios no son trabajadores, los sectores medios no son trabajadores, los sectores medios están cooptados como en el fondo por el modelo de dominación y finalmente terminan respondiendo a intereses como a esos intereses también. El problema de los movimientos sociales
que si bien son expresiones de las contradicciones del capitalismo, al ser movimientos como pluriclasistas, existen tensiones y pugnas al interior. Por ejemplo, el movimiento estudiantil, porque por una parte tenemos como los compañeros secundarios, que son como que vienen de los sectores más precarizados de la sociedad, pero también por otra parte tiene a los compañeros universitarios como que vienen como la Universidad de Chile, que son compañeros que vienen de la élite de la sociedad. La visión que tienen sobre las tareas del movimiento estudiantil son distintas, y nuestra intención de construir un frente educativo es que finalmente utilizar estas expresiones como espontáneas, por decirlo así, como son los movimientos sociales, para acumular fuerza para el proceso de la clase de crecimiento y de consolidación de la clase trabajadora como fuerza política principal. Y en ese sentido, bueno, nuestro análisis pues, claramente está centrado en lo que es la realidad chilena. Nosotros no hemos dado como el proceso de dar un análisis como de la situación internacional. Es una tarea pendiente también como el ampliar los límites de la organización. Por supuesto, como militantes anarquistas y revolucionarios tenemos una conciencia de que el proletariado es una clase internacional, pero eso es un proceso como todavía en construcción, por decirlo de alguna forma. Me comparto.